¿Te imaginas cruzar los Alpes con un ejército y elefantes? Hace más de 2000 años, un hombre lo hizo para enfrentarse a la potencia más temida del mundo, Roma. Su nombre era Aníbal Barca. ¿Quién fue Aníbal y por qué su historia sigue viva? En el siglo III a.C., el Mediterráneo era un tablero de poder. Por un lado estaba Roma, una república joven pero ambiciosa, que había comenzado a expandirse por la península itálica. Por el otro lado estaba Cartago, una ciudad-estado situada en el norte de África, cerca del actual Túnez, con una flota formidable y un comercio que llegaba a todos los rincones del mundo conocido. Ambas potencias veían el Mediterráneo como su futuro, pero solo podía haber un dueño. La tensión estalló en lo que se conocería como las guerras púnicas, enfrentamientos que durarían más de un siglo. Cartago controlaba rutas marítimas, islas estratégicas y tenía colonias ricas en Hispania. Roma, en cambio, buscaba expandirse y no estaba dispuesta a aceptar un rival tan cerca. Cada victoria romana era una amenaza para el comercio cartaginés, cada movimiento cartaginés despertaba la ira del Senado romano. El odio entre ambas naciones creció hasta volverse personal. El padre de Aníbal, Amílcar Barca, había combatido a Roma en la Primera Guerra Púnica y, al perder, juró venganza. Y aquel juramento lo heredó su hijo, el joven Aníbal, que desde niño fue educado con una idea clara. Roma debe caer. Infancia de Aníbal y sus inicios. En medio de aquella rivalidad feroz, nació un niño que cambiaría la historia, Aníbal Barca. Era hijo de Amílcar Barca, el general cartaginés que había combatido contra Roma en la Primera Guerra Púnica. Desde pequeño, Aníbal creció entre historias de batallas, mapas extendidos sobre la mesa y planes de venganza contra el enemigo eterno. Cuenta la tradición que, siendo apenas un niño, Amílcar lo llevó hasta el altar de los dioses cartagineses. Allí, con la mano sobre un sacrificio sagrado, Aníbal juró odio eterno a Roma. No era un simple discurso, para él fue un compromiso de vida. Mientras otros niños jugaban, Aníbal se entrenaba en el uso de la espada, la lanza y la táctica militar. Acompañó a su padre en campañas por Hispania, observando de cerca cómo se organizaba un ejército, cómo se trataban las alianzas y cómo se imponía respeto a los enemigos. Años después, tras la muerte de Amílcar y de su cuñado Asdrúbal, Aníbal asumió el mando del ejército cartaginés en Hispania, y aún no había cumplido los 30 años. Tenía experiencia de sobra, un ejército fiel y un objetivo que lo consumía. Luchar contra Roma y vengar a su padre. Aníbal asume el mando y desata la Segunda Guerra Púnica. Con apenas 26 años, Aníbal Barca fue elegido comandante del ejército cartaginés en Hispania. No era una elección casual, era el heredero del legado de su padre, y los soldados lo sabían. Bajo su mando, las tropas comenzaron a conquistar ciudades y a expandir la influencia de Cartago en la península ibérica, asegurando recursos, oro y nuevos aliados. Pero cada victoria cartaginesa era observada con recelo desde Roma. En el año 219 a.C., Aníbal decidió atacar Sagunto, una ciudad aliada de Roma situada al este de Hispania. Para él, era una maniobra estratégica, para Roma, era una provocación intolerable. El asedio duró meses. Sagunto cayó, y con ello se encendió la chispa de un conflicto que cambiaría la historia del Mediterráneo. La Segunda Guerra Púnica. Roma exigió la entrega de Aníbal. El Senado de Cartago se negó. La guerra era inevitable. Aníbal no esperó a que Roma viniera por él. En lugar de enfrentarlos de frente en Hispania, trazó un plan tan audaz que parecía imposible. Llevar la guerra al corazón de Roma, cruzando territorios hostiles y montañas que ningún general había osado atravesar. Así comenzó una de las campañas más legendarias de todos los tiempos. El cruce de los Alpes y las primeras victorias. En el otoño del año 218 a.C., Aníbal inició una marcha que parecía una locura.
Con más de 50.000 soldados, 9.000 jinetes y cerca de 40 elefantes de guerra, abandonó Hispania rumbo al norte, atravesando la actual Francia. Su objetivo era claro: sorprender a Roma entrando por un lugar donde nadie lo esperaba. El camino no fue sencillo. Las tribus galas atacaban sus columnas. El frío de las montañas comenzaba a sentirse. Y entonces, frente a ellos, se alzaban los Alpes, imponentes, cubiertos de nieve, con senderos angostos y peligrosos. Muchos decían que era imposible, pero Aníbal no conocía esa palabra. Durante semanas, su ejército escaló montañas heladas, perdió hombres, caballos y hasta elefantes. Los soldados, exhaustos y hambrientos, veían cómo la nieve cubría el horizonte. Sin embargo, la figura de Aníbal siempre iba al frente, animándolos, prometiéndoles que al otro lado de esas montañas les esperaba la gloria. Cuando finalmente descendieron de los Alpes, el mundo entero quedó asombrado. Aníbal había llevado su ejército hasta el norte de Italia, algo que ningún enemigo de Roma había logrado antes. Y no tardó en demostrar que no estaba allí para asustar. En el río Tesino y después en la Trebia, destrozó a los ejércitos romanos que intentaron detenerlo. Meses después, en el lago Trasimeno, tendió una emboscada perfecta. El ejército romano avanzó entre la niebla, sin darse cuenta de que estaba rodeado, y fue aniquilado. Roma entera comenzó a temblar. El nombre de Aníbal se convirtió en un susurro de miedo, y aún faltaba lo peor. Tras años de campañas en territorio italiano, Aníbal alcanzó su mayor momento de genialidad militar en el año 216 a.C. Roma, cansada de sufrir derrota tras derrota, reunió el ejército más grande de su historia hasta ese momento, más de 80.000 soldados, decididos a aplastar al cartaginés de una vez por todas. Pero Aníbal no iba a enfrentarlos de manera convencional, iba a cambiar la historia. El lugar elegido fue Cannas, en el sur de Italia. El ejército romano, confiado en su superioridad numérica, avanzó en masa contra Aníbal. Lo que no sabían es que el general cartaginés había diseñado una trampa perfecta. Colocó a sus tropas más débiles en el centro y a sus mejores jinetes y soldados en los flancos. Cuando los romanos embistieron, el centro cartaginés comenzó a retroceder lentamente, fingiendo debilidad, y los romanos cayeron directo en el engaño. Poco a poco, se adentraron demasiado, hasta que los flancos cartagineses los envolvieron como una pinza mortal. Era la maniobra envolvente más perfecta jamás vista. En cuestión de horas, el mayor ejército romano fue cercado, aplastado y aniquilado. Se calcula que más de 50.000 soldados romanos murieron aquel día. La república entera quedó paralizada por el miedo. Aníbal no solo había vencido, había humillado a Roma en el campo de batalla. Durante un tiempo, Aníbal fue el dueño absoluto de Italia. Las ciudades temían enfrentarlo, y su nombre se convirtió en leyenda. Ese fue el momento más alto de su carrera, el instante en que el mundo pensó que Roma caería para siempre. El declive de Aníbal y su final. Tras la gloria de Cannas, Aníbal permaneció en Italia durante años, esperando el golpe final contra Roma. Pero ese golpe nunca llegó. Las murallas romanas eran demasiado fuertes y, a pesar de sus victorias, Aníbal carecía del apoyo necesario desde Cartago para sitiar la ciudad. Poco a poco, Roma se adaptó. Evitó enfrentarlo directamente y, en cambio, comenzó a atacar sus territorios y sus líneas de suministro. Aníbal, invicto en combate, empezó a perder la guerra en lo político y lo estratégico. Mientras tanto, en Roma surgió un nuevo general, Publio Cornelio Escipión, un joven brillante que decidió llevar la guerra a África. Ante esa amenaza, Cartago llamó a Aníbal de vuelta a casa. El hombre que había hecho temblar a Roma, que había atravesado los Alpes y ganado batallas imposibles, regresó para enfrentar a un nuevo rival en su propio suelo. El año 202 a.C. sería testigo de su última gran batalla, Zama.
Allí, en las llanuras de África, se enfrentaron los dos genios militares. Pero esta vez, Roma estaba preparada. Escipión conocía las tácticas de Aníbal y había reunido un ejército sólido. A pesar de la valentía cartaginesa, los romanos lograron quebrar sus líneas. Aníbal fue derrotado. Cartago, humillada, tuvo que firmar la paz bajo las duras condiciones de Roma. Aún así, Aníbal no se rindió. Durante años siguió moviéndose por distintos reinos, conspirando contra Roma, hasta que finalmente fue acorralado. Antes de caer prisionero, tomó veneno y, con sus últimas palabras, dejó en claro que jamás sería capturado vivo por sus enemigos. Así terminó la vida de uno de los más grandes estrategas de todos los tiempos. Pero su nombre sigue vivo, grabado en la historia. Aníbal Barca, el general que hizo temblar a Roma. ¿Te gustó la historia de Aníbal Barca? Entonces acompáñame en más viajes por el tiempo, suscríbete ahora y activa la campana para no perderte el próximo gran episodio. Y cuéntame en los comentarios. ¿Qué otro conquistador o inventor te gustaría que apareciera en el canal? Te leo.